o un poco de filosofía. Pido vuestra paciencia y vuestro perdón ya y vuestra atención. La primera lectura era del libro de la sabiduría, escrita en el siglo II antes de Cristo, cuando hubo un contacto máximo entre los judíos y los griegos. Los griegos no eran un pueblo cerebral, no se dedicaban mucho a pensar intelectualmente y a analizar. Era un pueblo práctico que vivían de los signos. No, yo lo que puedo tocar. Mientras que los griegos sí era un pueblo cerebral, del cerebro, que hacían filosofía. Ya sabéis los nombres de los más grandes: Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes griegos. Y antes de esos tres gigantes hubo uno que se llamaba Heráclito. Parece que era un tío raro, pero muy inquieto y buscador, se angustiaba queriendo saber el sentido de las cosas, el sentido de la vida, de los acontecimientos. ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué pasa con la muerte? Y hacía esas preguntas. Heráclito vivía en la ciudad de Éfeso, creo que era, ahora no recuerdo si era 4 siglos antes de Cristo, era antes de esos otros. Y fue él que llegó al concepto de logos, fue el inventor de esa palabra. ¿Y qué? Pues, a ver, es una palabra importante, porque al comienzo, bueno, primero explico lo que entendía Heráclito por esta palabra. Como era un hombre buscador, filósofo, amante de la sabiduría, que quería saber el sentido de las cosas, llegó a intuir la presencia en todos y en todo de un espíritu misterioso que me está queriendo comunicar el sentido de las cosas, que da respuestas a mis inquietudes, a mis preguntas. Que está por ahí, está, como dice Jesús, o sea, no está ahí, no está allá, está en todas partes. Y a ese ser le dio el nombre de Logos, que nosotros traducimos por palabra o verbo. Lo tenemos, la palabra lógica, por ejemplo, viene de ahí. La lógica es el sentido, las conexiones, los silogismos. A igual a B, B igual a C, por tanto A igual a C, o sea, el razonar. Se puede traducir también la palabra logos por razón, verbo, como digo. Y cuando San Juan el apóstol, exiliado ya por la primera persecución de los judíos, en la isla de Patmos en Grecia, se encuentra con griegos, escribe en griego, conoce el griego, muere con unos 90 años, dicen, y para conectar con los griegos les dice, os va a sonar, el Logos se ha hecho carne, yo he vivido con él, le he tocado, le he palpado, le he visto con mis ojos. Y coge ese concepto, esa palabra de la tradición filosófica griega sobre este ser misterioso que está en todas partes queriendo comunicarme el sentido de mi vida, el sentido de mi persona, el sentido de todo, se ha hecho carne. Hijo del carpintero, en el bebé de Belén, y yo le he conocido. Entonces, decir eso a los griegos es una bomba, y debería de ser una bomba también para nosotros. Dios, porque es Dios que se ha hecho carne.
Se llamaba la época helénica, ese contacto con los judíos, el helenismo. La palabra helenismo viene de Helen, que significa griego. De modo que alguien que se llama Helena, pues es para decir que es una griega. De ahí viene Helena, helénico, y ha entrado en la Biblia, en la tradición bíblica, en la tradición cristiana, la tradición nuestra, la mejor descripción profética que tenemos de Jesucristo, el Logos eterno hecho carne, lo hemos oído en la primera lectura de hoy. Ahora, atentos. Lectura del libro de la sabiduría, capítulo 7. La sabiduría es un espíritu inteligente. Esto ya es 2 siglos después de Heráclito. Ya se ha difundido esta idea, esta sensación de esta presencia y quieren describirlo. Este ser misterioso. La sabiduría, tú podrías poner el logos y sería igual. Es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bien hecho. ¡Ay, Dios mío! Es que llegaron muy lejos los griegos, Están describiendo a Dios, al Dios que se ha hecho carne 2 siglos antes. Amigo del hombre, amable, firme, seguro, sereno, todo lo puede, todo lo ve, penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, lo atraviesa y lo penetra todo. Es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Están describiendo la segunda persona de la Santísima Trinidad que se va a hacer carne en Belén. Están descubriendo a Dios, también vale para el Espíritu Santo. Ella sola lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Fíjate, nosotros hablamos de la inhabitación trinitaria, que Dios no es solo Dios Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios dentro de nosotros. Por el bautismo somos templo de Dios, Dios vive dentro de nosotros. Jesús dirá, el reino, que también es otra manera de decir el logos, yo, Jesús, el reino está cerca de vosotros, está entre vosotros, está dentro de vosotros. Hay como una progresión, cerca, entre, dentro. Hace de ellos amigos de Dios y profetas. Dios ama a quienes conviven con la sabiduría. Es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se le compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. ¡Viva el Heráclito! Madre mía, a lo que ha llegado el tío, este pobre griego. Y luego, hace unos 4 siglos, aparece un franchute enfermizo que se llama Descartes y anda diciendo, pienso, por tanto soy. ¿Te das cuenta? Es un contraste brutal. El modo clásico de hacer filosofía, que es humilde, buscador,
espíritu de escucha, de receptividad, de apertura a este tío que se encierra en su cerebro y dice, yo pienso, ¿ves cómo empieza con el yo y termina con el yo? Yo pienso, por tanto soy. Dando a mí mismo y a mi pensamiento todo el protagonismo y toda la importancia, y es un egoísmo monstruoso y un orgullo intelectual que realmente mata a la filosofía, y a partir de ahí la filosofía se ha hecho al margen de Dios. Y hemos llegado a lo que llaman el racionalismo, que es poner a la razón humana como Dios. Y nosotros con nuestra inteligencia brillante vamos a solucionar todos los problemas del mundo. Por ejemplo, comunismo. Por ejemplo, nazismo. Porque ya no hay humildad, ya no hay receptividad, no hay apertura, no hay espíritu de escucha. El que gobierna todo soy yo, seré yo, seremos nosotros. Y estamos pagando las consecuencias. Hemos pagado y seguimos pagando. Y habrá más, parece. Este espíritu, queridos hermanos, no hace falta ser un Sócrates, ni un Aristóteles, ni un Heráclito para que viva dentro de ti, para que viva dentro de cada uno. Al contrario, está queriendo hacer de nosotros también amigos de Dios. Y Jesús nos ha dicho que no viene aparatosamente, que no le busquéis en lo espectacular, en la retórica complicada. Está en los sencillos y los pequeños, los que saben escuchar, los que saben obedecer. Lo que pasa es que ahí está también la carne de cada uno, no solo de Descartes, el orgullo, el egoísmo, y estos impulsos, y como creo que es San Pablo también que dice, no entristezcáis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Está dentro. Por tu bautismo tú eres hija, hijo del Padre y templo del Espíritu, templo de la Santísima Trinidad, templo y tabernáculo de Dios. Y está dentro de nosotros cada uno, orientándonos, corrigiendo, animando. Lo que pasa es que tenemos que tener también nosotros ese espíritu de escucha, y muchas veces andamos con un protagonismo, digamos, coces, y somos muy torpes, y se nota. Tiene que ver ese ratito de silencio cada día, de callar la carne, con sus indignaciones, con sus convicciones falsas, que no son según Dios. Y encontrar en Cristo, pobre, manso y humilde, la autoridad de Dios. Pues nada más, dice Jesús hoy, que no llega aparatosamente, que está ya aquí. Un hijo de carpintero que apenas se da cuenta. Los que son humildes y pequeños y sencillos sí se dan cuenta. ¿Te parece poco? Pues hoy Jesús nos está diciendo, si te parece poco, te equivocas. Es lo más grande que hay. Dios mismo dentro de ti, hablándote, orientándote, dándote vida y llevándote a la gloria. Que así sea.